Bueno, con respecto a la unidad 4, a la evaluación, a lo que se refiere a la evaluación, también tenemos otros dos textos para leer que vamos a hacer una introducción en la clase de hoy y les propondré que hagamos un intercambio en el foro, en el foro que voy a publicar hoy. A partir de esto veamos a ver cómo nos va, cuánto vamos profundizando para la clase siguiente. Tengamos en cuenta, más que nada lo voy a mencionar en el texto, pero tengamos en cuenta que la clase que viene es la última semana antes de que les entregue las consignas para el TP grupal, que lo desarrollan en una semana. Y también, no el lunes que viene, sino el siguiente, es cuando les voy a pedir que me entreguen la planificación ya resuelta. Bueno, dicho esto, les comento. Entonces, tenemos los dos textos que nos quedan. Uno es de Rebecca Nijovic, que ya la hemos leído para un texto de la unidad 3, y otro texto más de Alicia Camillioni. El texto de Anijovic está buenísimo desde mi punto de vista porque plantea, digamos, como otras formas de evaluar o otra forma de aprovechar la instancia de evaluación. Y la cámara me mata porque me muestra todo el tiempo que estoy hecho un desastre. Pero bueno, no estoy para estar peinado, sino para poder transmitirles el conocimiento, creo. Haré lo mejor posible. El texto de Anijovic está buenísimo porque no habla directamente de lo que vienen hablando los textos anteriores, o sea, no está hablando ni del método de evaluación, ¿no? Ni está hablando de las funciones de la evaluación, sino que está hablando de otras formas de evaluar, quizás un poco más colaborativas o colectivas. Yo no recuerdo el orden exactamente en el cual lo describe la autora, pero, por ejemplo, una de las cuestiones que son importantes para la evaluación, según una mirada moderna con respecto a la evaluación, es que las evaluaciones en principio no sean una sorpresa, que ya lo habíamos mencionado en el video anterior, pero que además de que no sean una sorpresa, que el momento de evaluación no sea, digamos, una complicación, ¿no?, para el estudiante. Por ejemplo, si nosotros tomamos una evaluación, que los estudiantes y las estudiantes sepan qué puntaje tiene cada consigna, ¿no? O sea, cómo ellos pueden construir su evaluación de manera estratégica, digamos, para saber qué puntaje van a obtener, ¿sí? Y además esto implica lo que dice el texto de Anijovic, que nosotros hagamos una retroalimentación de los resultados de la evaluación. O sea, los y las estudiantes no tienen que encontrarse con una calificación solamente de la evaluación, sino que tienen que encontrarse con una fundamentación de por qué les fue como les fue. Y esto no tiene que ver solamente con un carácter, digamos, esclarecedor, ¿no?, sino que tiene que ver con una mirada más metacognitiva de lo que significa una evaluación. Si el estudiante obtiene su trabajo, su evaluación corregido, y lee cuáles son las cosas en donde se equivocó y cómo puede hacer para mejorarlo, entonces toma conciencia de cuáles fueron sus fallos, ¿no? Los porqué de la corrección, los porqué de lo que hizo él con respecto a lo que se esperaba, ¿sí? Entonces, estas cuestiones juegan, le dan un carácter, un valor diferenciado con respecto a lo que suele suceder con la evaluación.
Además, Anijovic menciona en su texto que, por ejemplo, una estrategia de evaluación muy interesante para llevar a cabo es la coevaluación. La coevaluación también tiene que ver con ejercitar la habilidad de o la toma de posición con respecto al aprendizaje, ¿sí? O sea, le brinda al estudiante o la estudiante la posibilidad de revisar su propio proceso de aprendizaje. A esto le llamamos metacognición. Ya lo escucharon con la definición de de los tipos de pregunta que hacía también Rebeca Anijovic con la otra autora Mora. Entonces, tenemos por un lado la retroalimentación y por otro lado la coevaluación. Y la coevaluación implica que los estudiantes puedan revisar los trabajos de sus compañeros o de sus compañeras, ¿sí? Esto, por supuesto, se hace de manera guiada y se hace con un criterio, claro, ¿no? O sea, como tomar como referencia en qué cosas tiene que observar él o la estudiante para corregir o para revisar el trabajo de su compañera o de su compañero. O sea, esta forma guiada de evaluación lo que permite es que los estudiantes y las estudiantes revisen algunas prácticas propias más que la de ejercitar, digamos, la corrección de una evaluación. O sea, por lo general nosotros no estamos enseñando a otras personas a que sean docentes o a que se dediquen a enseñar. Lo que estamos haciendo es permitir que las personas avancen con respecto al contenido que tienen para aprender. Y la coevaluación no busca ayudar a las personas a que sepan cómo corregir evaluaciones o trabajos prácticos, sino que tomen conciencia con respecto a su propio proceso de aprendizaje. Y esto es, la coevaluación va a ayudar a que tome conciencia mirando cómo resolvieron otras compañeras, otros compañeros. Bueno, no tiene sentido que me explicite en otros de los elementos que habla Anijovic. Cualquier cosa, si hay alguna duda con respecto a alguno, lo podemos trabajar de manera individualizada, pero la idea es que entendamos que este texto lo que busca es que conozcamos diferentes estrategias de evaluación, que en muchos casos lo que está implicado en cada estrategia tiene que ver con mejorar la experiencia metacognitiva de los y las estudiantes. Y el último texto que tenemos para leer para la unidad 4 es de Alicia Camiglioni, también como el de funciones, pero este texto que habla de las apreciaciones personales del docente tiene una implicancia, digamos, que podemos decir indirecta, ¿no?, con respecto a la evaluación. Lo que habla Camiglioni con respecto a las apreciaciones personales del docente es que estas apreciaciones, que tienen que ver mucho con los prejuicios, pueden obstaculizar la calificación o la valoración del desempeño de las y los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? En principio, la autora aclara en el texto que los y las docentes nos manejamos con prejuicios, o sea, es un elemento que está presente en la práctica docente. O sea, nosotros completamos algunos vacíos de información que tenemos con respecto a los y las estudiantes con prejuicios. O sea, la experiencia también nos brinda esa capacidad de poder decir, bueno, tal estudiante pudo haber tenido una dificultad y conociendo el entorno familiar en el cual se desarrolla, ¿no? Puede ser un contexto familiar complejo, difícil. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, en realidad no estamos sabiendo a ciencia cierta. Puede ser el caso que nos vengan y nos digan, bueno, a mí me pasó tal cosa, no pude completar esto porque mi mamá o porque mi papá o porque mi abuelo o lo que sea.
Puede ser que nosotros completemos esa información porque tenemos algún dato, entonces por esa razón le podemos llegar a dar más tiempo para resolver determinada tarea o podemos actuar de determinada manera para facilitar o darle una mano con respecto a completar eh, determinado proceso de aprendizaje. Em, lo que dice Camilioni acá es que pueden haber elementos de prejuicio que pueden obstaculizar y da como enumera una cantidad importante de causas que pueden llegar a generar esta obstaculización. Eh, no tengo yo la intención de que ustedes sepan de memoria en alguno de ellos o todos de ellos, por supuesto, menos todavía. Entonces yo no voy a describir cada uno de ellos. Lo que a mí me interesa es que ustedes lo lean y tengan una idea de cómo puede llegar a- a obstaculizar la tarea docente en cada uno del caso de ustedes, si se tiene el caso, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, hay algunos de las causas que habla Alicia Camilleri que tiene que ver con que nosotros por ahí completamos información con respecto a la característica de un estudiante, una estudiante, por algún familiar que fue también forma parte de la institución. ¿No? Por ejemplo, un chico estudioso que nosotros tenemos comprobado que es estudioso, que es dedicado, no necesariamente tiene que el hermano ser también dedicado o estudioso. Seguramente que tenemos los conocidos casos, tanto de nuestra experiencia como estudiantes, como experiencia como docentes, se da mucho la posibilidad de que tengamos hermanos o hermanas y que no necesariamente sean del mismo tipo o con la misma dedicación para el estudio que el hermano o el hermano. Bueno, pero es un ejemplo. O sea, puede ser, creo que este es el ejemplo del efecto halo, que como la familia es un contexto, por lo general, de estudiosos, entonces consideramos que el chico es estudioso o la chica. Entonces le ponemos una calificación como, como pensando que esa característica también se refleja en la actitud de este estudiante o de esta estudiante. Entonces tenemos, por ejemplo, el efecto halo, que pueden ser algunos datos que nosotros obtengamos del entorno familiar o que, por ejemplo, haya tenido muy buenas evaluaciones con determinados temas en donde por ahí se sintió cómodo y se sintió familiarizado y por eso le fue bien y después le empieza a ir mal. Entonces, a veces por ahí no nos explicamos. Solemos considerar que estas características están referidas con algo que le haya sucedido al estudiante, ¿no? Y por ahí no necesariamente, por ahí tenga que ver con que cambiamos nosotros nuestra manera de enseñar de un tema a otro, entonces a este estudiante o a esta estudiante le empezó a ir peor que como le iba antes. También podemos tener como estos prejuicios que tienen que ver con alguna característica física, o sea, ligar la característica física con el desempeño del estudiante. Y bueno, eso muchas veces recae en el error, muchas veces no, siempre tiene que ser en realidad porque no hay nada que indique que, por ejemplo, nuestro color de piel o nuestras características, por ejemplo, que llevemos el pelo largo o que llevemos el pelo corto o rapado, nada de eso indica que nosotros cognitivamente seamos mejores o peores, ¿no? Esto es un prejuicio muy común en la sociedad y está como muy extendido que pensemos que por la forma en la que se viste una persona o el color de piel que tiene o la forma en la que lleva su pelo,
tenga determinada relación con alguna de las virtudes de esa persona, ¿no? Bueno, acá también Alicia Gamignani hace referencia a este grupo de prejuicios que muchas veces ligamos cuestiones materiales o físicas con lo cognitivo y esto nada que ver tiene uno con otro. Así que si nosotros seguimos leyendo vamos a ver otras causas que pueden llegar a obstaculizar nuestra visión, nuestra percepción con respecto al desempeño del estudiante, y a veces esto recae más que nada en un hecho de injusticia, ¿no? Y lo malo de esto en realidad es que podemos llegar a, digamos, me sale la palabra de que ponernos en contra a un estudiante, pero no es lo que yo quiero decir. Como es que los estudiantes se malpredispongan con respecto al contenido. ¿Sí? No tiene que ver con una relación personal, ¿no? La cuestión es que nosotros tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para que nuestros estudiantes les interese nuestra materia y la aprendan, y acá no hay una cuestión personal. Por supuesto que las relaciones interpersonales también juegan mucho en el aprendizaje y en la enseñanza. Pero bueno, en este caso hay, el texto de Alicia Gamignani nos brinda algunos elementos para que nosotros podamos evitar que las cuestiones personales no solo interfieran, digamos, en la mirada con respecto al desempeño de un estudiante o una estudiante, sino que además esto lo podemos leer con respecto a cualquier otro momento del proceso de aprendizaje, ¿no? Más allá de que a nosotros nos caiga bien o nos caiga mal un estudiante o una estudiante, o nosotros le caigamos mal o bien a un estudiante, que en realidad esto no debería interferir en el proceso de aprendizaje, ni siquiera debería interferir en nuestra manera de calificar o de interpretar el desempeño o el desarrollo de una persona. Así que básicamente esto tiene que ver con lo que tenemos para leer unidad 4, una introducción. Les voy a dejar un foro para trabajar algunos de estos elementos, a ver qué les parece, cómo les va para seguir reflexionando con estos temas. Y nos vemos la semana que viene como última semana, como semana de cierre, como clase de cierre previo a la evaluación final. Y aparte, el viernes que viene será la última clase que tengamos de didáctica. Así que estamos a la vuelta de la esquina del final de la cursada. Espero que tengan una buena semana, espero que les hayan servido estos videos y nos vemos ahora en la aproximación a la práctica docente.